Ellen Helsper es directora de posgrado y profesora asociada del Departamento de Medios y Comunicaciones del LSE. Sus intereses de investigación actuales incluyen el vínculo entre desigualdades sociales y digitales, las nuevas audiencias de los medios de comunicación, comunicación interpersonal mediada e innovación metodológica en investigación cuantitativa y cualitativa en medios y comunicaciones. Los principales proyectos de investigación en los que está involucrada actualmente son el proyecto From Digital Skills to Tangible Outcomes, habilidades sociodigitales de jóvenes desfavorecidos, y los proyectos World Internet Project y Global Kids Online. Se desempeña frecuentemente como asesora para gobiernos y para sectores comerciales y de servicios en temas relacionados a participación ciudadana y relación con clientes y sociedades cada vez más digitales. A ver, ya, ahora. Ok, hemos tenido una discusión muy larga sobre si iba a hacer esta presentación en inglés o en español. Y como los slides están en español, lo voy a hacer en inglés. Y espero que ahí trato de acomodar a los dos. Ok, so I'll continue in English. De lo que voy a hablar hoy es de un desarrollo teórico de un campo, así como también de un tipo de travesía que hicimos con este proyecto, que está en la base. Este es una especie de un proyecto paraguas que incluye una serie de elementos que hemos estado estudiando y también reacciones a algunos debates de cosas que hemos hecho en el mundo del académico y también del mundo de las políticas, que tiene que ver con la inclusión digital y que tienen vínculos bastante fuertes entre estos mundos. Podemos ver que este es un área en la que legisladores han utilizado bastante la evidencia para desarrollarla. Yo voy a decir que quizás la evidencia que ellos utilizan no es la correcta, pero que también eso también es culpa de algunos de los académicos que han estado trabajando en este ámbito y que no han tenido un enfoque teórico claro o que han utilizado definiciones que probablemente no habían sido suficientemente útiles tanto para el pensamiento académico intelectual, así como también para la implementación de investigación y generación de políticas. Ahora hemos expandido este proyecto que comenzó en Reino Unido y Holanda, es un programa piloto. También vamos a incluir a 2 puntos de Latinoamérica. Voy a hablar de ciertos elementos de lo que hemos hecho aquí, pero principalmente se va a concentrar en una charla teórica y en la tarde nuestros colegas de Uruguay van a presentar sus resultados. Y vamos a tener con eso más evidencia empírica. Gracias, Matías, por ayudarme a traducir estas diapositivas al español. Voy a comenzar con algo que probablemente es como una puerta abierta para todos aquí. No creo que tenga que convencerlos de que ahora vivimos en un mundo digital o que en un mundo cada vez más digital. No es digital para todos, no en todos los sentidos, pero sí están impulsándose hacia allá. En este tipo de sociedades que es mucho más difícil participar, ya sea que hablemos de las cosas que mencionaba Peter en la mañana con respecto a participación en la política como ciudadanos, sino que también como consumidores, como individuos. Es muy difícil tener una vida sana y de completa participación si es que no nos involucramos. Y esto también tiene que ver con el hecho de que los sectores públicos, por distintas razones, mucho tiene que ver con las eficiencias y también con las razones de reducción de costos, muchos sectores públicos están poniendo servicios, productos, contenido en línea y lo están forzando a la gente. Todos están yéndose al mundo en línea, pero no solamente son estas grandes estructuras las que lo están haciendo, sino que también es algo cercano a nuestras vidas, en nuestras relaciones que tenemos con nuestros empleadores, con nuestros colegas, con nuestros familiares, con nuestros novios, novias, parejas. Tenemos siempre esta relación online para poder interactuar. Probablemente no todos los días, todo el día, sino que se mantiene una relación por lo menos diaria a través de estas plataformas digitales. Sin embargo, como hemos hablado en los últimos días, cuando hablamos de los jóvenes, no hay realmente un número
significativo en el mundo. En este momento, en el mundo, hay un 40% de la población mundial que la verdad es que nunca se ha conectado. Y eso sigue siendo algo que impresiona a muchas personas que vengan de regiones o incluso personas que vengan de regiones en donde hay pocas personas conectadas, pero que se mueven en un mundo en donde todo el mundo es digital. Y estas personas que no están totalmente conectadas, porque justamente ese es el punto que yo voy a decir, no se trata de estar conectado o no conectado, sino no es que sea una división tan extrema, sino que son los pasos hacia la participación. Aquellas personas que no están totalmente conectadas tienden o vienen de grupos que ya se ven desaventajados o vulnerables y de algún punto, de algún modo, incluso marginalizados. Ahora, esta teoría creo que cuando nosotros participamos o nos involucramos con colegas académicos de distintas disciplinas, generalmente nos movemos en burbujas. Y estos modelos, estas esperanzas, estos sueños en torno a la tecnología que tenemos y también miedos y pesimismo en torno a la tecnología, algunos de estos modelos en particular prevalecen más en unos sectores que otros y esta es la idea general. Tenemos entonces este modelo que es el modelo de tecnología optimista, en donde tenemos a personas que son privilegiadas, desaventajadas, se les da acceso a tecnología, empiezan a utilizar la tecnología y ellos se ponen al día. Personas que nunca antes tuvieron acceso a la educación ahora pueden educarse al mismo nivel, con el mismo nivel de acceso que se entrega en el resto del mundo. Entonces son pequeños saltos para ir avanzando. Esto aplica para países, cuando se tienen que actualizar con respecto al estado de otros países, sino que también para individuos en un país. El segundo modelo dice que en este mundo digital, si las personas no están conectadas, van a quedarse mucho más atrás todavía. Pero lo que podemos hacer es que al momento de darles acceso no van a tener estos pequeños saltos, sino que van a mantener una mantención de su status quo. Va a haber una desigualdad, pero la desigualdad va a ser siempre la misma. Dándole acceso y uso, las personas van a estar más o menos siempre a la misma separación o distancia. Va a ser una especie de modelo neutro. Ahora, este es un modelo que es mucho más utilizado por académicos de los estudios sociales o quienes analizan esta perspectiva, que tiene que ver con los efectos, el efecto de Matthew, que indica que aunque nosotros le demos acceso de tecnología a muchas personas, lo que tiende a pasar es que las personas que ya tienen los recursos van a poder utilizar estas tecnologías de una manera que van a incrementar sus recursos a un ritmo mucho más rápido que aquellos que no tienen esos recursos. Entonces, en este caso se genera un efecto de amplificación de las desigualdades. Lo que estamos encontrando en general es más o menos más pegado hacia lo último que lo inicial que mencionaba. Y voy a decir esto principalmente por lo que mencionaba al principio de mi charla. Es porque tenemos una interpretación o definición errada de lo que es lo que realmente importa, qué es lo que estamos tratando de explicar. Este es el modelo de principio con el que trabajan todos. Prácticamente todas las publicaciones en el mundo de las desigualdades digitales parte con esto. Ahora, los dispositivos digitales no tienen que ver con los que tienen acceso, los que no tienen acceso, los que tienen un dispositivo o no. Tenemos que recordar que el principio esencial aquí, estamos tratando de explicar el uso de las tecnologías. Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo es que al tener acceso a estas tecnologías vamos a poder utilizarlas para el aprendizaje, para una serie de cosas? Algo falta aquí. Debiese haber aquí la palabra habilidades y motivación o actitudes. Espero que en algún momento aparezcan en la presentación. Cuando hablamos puramente de acceso, cuando decimos, bueno, esto se trata de acceso, tenemos que las personas puedan estar conectadas. Cuando hablamos de las divisiones o de las brechas entre los que pueden tener acceso y no. Hay otros que también analizan el uso, que es, la verdad es que es una escalera de inclusión, de oportunidades, en donde se utiliza, por ejemplo, la tecnología más frecuentemente y más ampliamente, y aquí es cuando incorporamos la inclusión. De lo que estamos hablando ahora en habilidades y motivaciones o intereses es la idea de la desigualdad, en donde se trata más
En vez de hablar de inclusión, de personas que son incluidas al momento de utilizar una tecnología, aquí estamos hablando de la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, que las personas tengan habilidades para poder utilizar la tecnología para lo que sea que ellos estimen conveniente. Ahora voy a separar los problemas de cada una de estas etapas y les voy a indicar cómo eso va influenciando nuestro pensamiento y también cómo ha impactado nuestro proyecto. Vamos a empezar dividiendo la naturaleza de las brechas. Ahora, en nuestro debate siempre partimos explicando y hablando del uso de la tecnología. Esto lo relacionamos a los recursos que las personas tengan, económicos, principalmente recursos económicos, la verdad, hasta cierto punto también recursos sociales con respecto a, por ejemplo, tener redes para poder acceder a trabajo y también el bienestar social. Se dijo que estos recursos de acá abajo generaban ciertas barreras, que quienes no tenían ciertos recursos no podían tener acceso porque no era asequible para ellos, porque era muy costoso o porque la infraestructura simplemente no existía. Entonces dijimos, ¿cuál es la solución? La causa es la falta de acceso. ¿Cuál es la solución? La solución es desarrollar infraestructuras, bajar el costo del acceso. Programas programas muy populares en Latinoamérica como un notebook por niño, darle a los niños o darle a la gente acceso a dispositivos. La importancia es que aquí el acceso sigue siendo definido de una forma bastante acotada. Por mucho tiempo para muchos el acceso era simplemente cualquier acceso, pero ahora si analizamos las políticas podemos ver que tenemos que analizar la calidad de dicho acceso, que es la velocidad, tenemos que hablar de qué tan móvil es, si efectivamente la gente, por ejemplo, puede llevar consigo su mundo digital a donde sea que vaya, pero también estamos hablando de esta idea de la ubicuidad. Está presente, es accesible a donde sea que uno esté o donde uno desarrolle un rol, está integrado en la infraestructura física de su trabajo, de su hogar, de su escuela. Estos dos elementos acá son muy importantes en la literatura, pero la verdad es que no los mencionan mucho en investigación, incluso en políticas tampoco, que es la importancia de tener un acceso autónomo, la capacidad de poder utilizar esto cuando uno quiere y aprender y también cometer errores, que es algo que el acceso público no les entrega. Con frecuencia cuando analizamos estudios que se han hecho en bibliotecas podemos ver que hay personas que se quedan media hora pero después tienen que salirse porque pierden conexión. No hay autonomía, tienen miedo de cometer errores, no pueden jugar y aprender. Privacidad, el hecho de que también podemos relacionar esto con cometer errores, hacer cosas que quizás no necesariamente sean lo que los otros quieren que uno haga. Eso lo vemos mucho específicamente con grupos en donde se tiene cierto acceso, pero luego se espera que, por ejemplo, uno busque un trabajo a través de Internet o que busque información de salud u otro tipo de cosas que no se permitan. Estos son algunos de los problemas que nosotros hemos visto. Las tecnologías se presentan, pero no vemos a que la gente realmente las tome y las utilice adecuadamente, porque estos elementos no están. Entonces no pueden jugar con ella, no se pueden sentir cómodos en ese mundo. Y también, por supuesto, también hay mucha desigualdad allí. Ahora, nuestro proyecto, en lo que nosotros hacemos un mapa, y de hecho ya hicimos un mapa en Inglaterra con respecto a cómo se traslapa la desigualdad social y económica con las desigualdades digitales, y de hecho voy a mencionar constantemente nuestro proyecto porque es una muy buena ilustración, pero también hemos empezado a hacer mapas de ciudades. Los Ángeles es algo que estamos trabajando actualmente, vamos a tratar de hacerlo también en Santiago, ya hemos tenido conversaciones con Sydney, con Shanghai y Londres también, vamos a hacer un mapa de Londres. Pero aquí podemos ver, en rojo tenemos donde no hay conectividad en una ciudad como Los Ángeles. Podrán ver que incluso en un entorno bastante urbanizado hay desigualdad en términos de acceso. Este es el mapa de Gran Bretaña, en donde hemos hecho un proyecto similar. Aquí podemos ver las calificaciones de educación para la ciudad de Londres. Aquí podemos ver las desigualdades a nivel educacional en Reino Unido. Recuerden esto. Esto es Reino Unido, pero desde la perspectiva de ingreso. Y ahora lo que les voy a mostrar es la distribución y desigualdad en términos de infraestructura.
Como pueden ver entonces, algunas de las regiones, pero no todas, y eso es importante recordarlo, algunas regiones tienen realmente una desventaja con respecto a las características socioeconómicas y efectivamente también entran en este mapa de infraestructura. Hay una vinculación, pero lo interesante es qué pasa con las áreas en donde no tienen este acceso, y de eso voy a hablar constantemente. Pasemos a la segunda etapa, que habla de la inclusión. Cuando pasamos a inclusión, una de las cosas de las que se dan cuenta las personas, como decíamos anteriormente, es que había unas cuantas personas que tenían acceso autónomo, privado, en un dispositivo personal, pero no lo utilizaban o lo utilizaban de manera bastante acotada. Quizás hacían solamente una de las cosas y no todas las cosas que quizás los legisladores quisieran que hiciéramos. Este era el modelo que teníamos anteriormente. Y luego la gente empezó a decir, a ver, quizás esto esté sucediendo porque las personas no tienen o la gente no tiene las habilidades. ¿Para qué sirve el acceso si no sé qué hacer con la tecnología? Pero, y esta la verdad es que es un área que no está bien distinguida y que también va a aparecer al final de la presentación, esta es una de las áreas en las que se ha desarrollado menos teorías, pero ahora se están empezando a dar cuenta que es tremendamente importante entenderla. Entonces me voy a concentrar principalmente en habilidades y uso, y el uso de una manera diversificada, porque aunque cometamos errores en términos de teorización y también en cómo esto ha influenciado a los legisladores y cómo se ha pensado esto, va a ser importante recordarlo. Luego estamos en la segunda etapa de la inclusión digital. Vamos a hablar de habilidades, de conocimiento o concientización de lo que puede hacer la tecnología. Vamos a hablar de uso también, pero no uso de una manera acotada, si es que lo usan o no, sino que para qué, y también motivación. Entonces, esto ha influenciado de un modo casi directo. La gente dice tenemos que pensar en algo más. Hay programas relativos a la educación o programas para la formación en habilidades más básicas para las personas que no están en educación. Porque, como ustedes sabrán, no todo el mundo va al colegio, no todo el mundo está en el mundo académico, especialmente las personas de las que estamos hablando aquí, que están más desaventajadas o han tenido experiencias negativas con la educación formal. Hay campañas de concientización, porque si el problema es que no estamos motivados o no nos interesa, entonces muchas personas dijeron, bueno, esto significa que hay que contarles a las personas qué es lo bueno del Internet y capacitarlos. Programas que son muy populares en Europa, por ejemplo, mediante estos programas de paladines digitales. Y dicen que piensan que pueden capturar todo esto en uno solo, 4x1. Y tienen personas que son conocidas o que han sido capacitados, pero que no son educadores formales. Ellos salen y hablan con las personas acerca de lo que el Internet les puede brindar, hacen un poco de capacitación, etcétera. Muy populares. Ahora, veamos la crítica de algunas de las formas en que todo esto se ha hecho. Empecemos con las habilidades, y esto es una parte muy importante, el proyecto de los resultados de las habilidades digitales, porque lo que ha sucedido en el pasado, por ejemplo, los indicadores ITU, tienden a preguntar, ¿pueden descargar algo? Bueno, en términos de habilidades, esa no es una habilidad, es una actividad. Las personas dicen, sí, he descargado. O le preguntan, ¿usted utiliza Skype? Y suponen que si utilizan Skype, esto es una indicación de una habilidad. Ahora, este proyecto ha demostrado claramente que esto no es así y hay problemas con eso, porque lo que tiende a suceder cuando preguntamos acerca del uso en vez de la habilidad es que son cosas muy específicas. Entonces las personas tienden a poder hacer una actividad, pero no traducir esto a otra actividad, que en primera instancia podrían parecer muy similares. Y vemos cómo se organiza la educación o cómo pensamos en la alfabetización en general en los establecimientos educacionales. Por ejemplo, si aprenden a leer un texto, esto no significa que puedan leer solamente ese texto, sino que puedan leer cualquier texto, cualquier libro, etcétera.
En este proyecto es una de las cosas que hemos intentado hacer. Por lo tanto, este tipo de habilidades transferibles que le permite tomar cualquier nueva plataforma que llegue a aparecer y que también no están sujetos a la deseabilidad pública. Habilidades en términos de confianza. ¿Cuán confiado se siente usted? Patricia habló sobre esto antes, qué tan cómodo se siente con esta tecnología y los sospechosos típicos. Personas blancas, clase media, hombres. Todos dicen, sí, sí, yo estoy muy confiado, soy muy buena en hacer esto, mientras que las niñas dicen, no, yo no tanto. Pero cuando ven el desempeño de lo que realmente hacen con la tecnología, no hay diferencia alguna. Y esto significa que la forma en que están haciendo las preguntas es la que está equivocada. Entonces, este proyecto ha intentado desarrollar esto. No tengo tiempo de ver los detalles, pero sí quería que vean el contexto. Lo que ha estado sucediendo en la formulación de políticas, utilizando esta definición un poco más estrecha, pero también más general, porque es más fácil, es que las personas se centran en las habilidades de información técnica, alfabetización, cómo buscan la información, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no. Bueno, estas son cosas importantes porque tienen que tener el tipo de conocimiento del perilleo, pero hemos encontrado que estas dos actividades, ya que lo digital ha empezado a abarcar mucho más espacio en nuestras actividades cotidianas, hay otras habilidades que son específicas a, pero también relacionadas a, digamos, las vidas fuera de línea, si es que aún existe tal cosa. Y entonces son como habilidades digitales sociales o generación de contactos o compartir habilidades. Y todo esto es muy importante. Y lo otro que está apareciendo cada vez más es que todas estas cosas aquí tienen un aspecto que tiene que ver con la privacidad o seguridad, protección. Entonces, en realidad, esto no lo vemos necesariamente como una habilidad aparte, pero sí es como una parte integral de todo esto. Y es lo mismo para los usos, de lo cual vamos a hablar ahora. No estamos diciendo que esto sea más avanzado que esto, sino que estamos diciendo que para cada tipo de actividad, para cada tipo de participación en el Internet, van a necesitar un módico, una suma de cada una de estas habilidades, y dependiendo del tipo de actividad, cierto tipo de habilidades podrían resultar más importantes que otras, pero no podemos simplemente medir una, todas son importantes. Y al fin y al cabo, no tiene que ver con si las personas utilizan la tecnología o no, tanto en el mundo académico como en la formulación de políticas, esto ya es tomado por dado. Pero lo que las personas han empezado a decir es, bueno, ¿cuál es el tipo de actividades o resultados distintos en términos de uso que las personas podrían tener o cuáles serían los distintos tipos de participación que podemos ver? Entonces, uno llega a esto, dependiendo de dónde están, en el Ministerio de Educación, viene la parte de educación, si están diseñando juegos, ven entretenimiento, entonces hay personas viendo todo este tipo de cosas distintas. Y lo que frecuentemente sucede en la investigación es que como que vagamente tenemos una larga lista de las cosas que pueden hacer en línea, luego hacemos un análisis factorial y decimos ese es el tipo de uso que las personas pueden hacer o tener en la Internet. Esto es una forma muy desestructurada y ha llevado a tantas clasificaciones del uso como a estudios, lo cual en sí mismo no es de gran ayuda. Si piensan en un mundo digital constantemente en cambio. Entonces, en base a un modelo desarrollado en el 2012 con un modelo correspondiente en terreno, y hemos pensado en la teoría, porque una de las cosas que tenemos en las ciencias sociales es una larga historia de pensar en cuáles son los distintos capitales o activos o recursos que la gente necesita para participar en la sociedad en general. Y si estamos diciendo que la sociedad se está haciendo cada vez más digital, tenemos que comprender cómo estos recursos, para los cuales tenemos un cuerpo teórico muy rico, cómo se reflejan en este espacio digital. Por lo tanto, hemos intentado simplemente partir con esto, con un modelo teórico conceptual, y hace mucho más fácil poder hablar con los formuladores de política, porque este es el tipo de línea que ya está como muy arraigada dentro de la política, y también mucho más fácil vincular con otros científicos sociales que no les interesa tanto la parte digital, porque esto es un lenguaje más universal. Bourdieu lo utiliza mucho, Peter ya lo mencionó, al Google.
y la economía, los recursos socioculturales y lo que nosotros podríamos llamar lo personal, porque créanlo o no, también hay muchos psicólogos que les interesa esto y tienden a pensar en términos del bienestar personal, individual, inteligencia, etcétera. Entonces hemos mapeado todo esto y no tiene que ver con simplemente la frecuencia, sino que el conjunto de recursos. Y uno podría tener recursos muy altos aquí, pero no aquí, tanto en el sentido en línea o fuera de línea. Y ya he dicho que volvería al tema de la motivación, porque para mí esto es el área más problemática en este minuto. Porque en esto se basan las campañas de concientización. Se mide totalmente en términos de las necesidades o intereses de la persona. Como que yo me voy a conectar en línea porque necesito encontrar un empleo o porque necesito o quiero que me entretengan o quiero aprender algo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me gusta a mí hacer. Entonces las personas no lo utilizan y dicen, bueno, esto tiene que ver con motivación. Dicen, pero usted se puede educar, usted puede encontrar un empleo en línea. Déjenme mostrarles. Todas estas personas que encontraron un empleo en línea y todo el entretenimiento, etcétera, etcétera. El problema es que esto resulta que no es tan importante. Entonces, en los estudios que yo estoy haciendo en este minuto, estamos viendo una forma más amplia, también más teórica, de considerar la motivación, actitudes, en general actitudes hacia la tecnología, en general, que aparecen en distintos estudios, especialmente los cualitativos. Las actitudes generales hacia la tecnología son buenas o son malas para la sociedad, para la humanidad, etcétera. ¿Cuáles son las oportunidades que le ofrecen a la sociedad? Y este es el que ha resultado ser muy importante. El tipo de valor más social que se le da a un individuo por participar en un espacio digital. Esto me da a mí oportunidades. No es que existan oportunidades en línea, pero puedo ser un mejor ciudadano, puedo tener un bienestar personal mayor o ser valorado por otros dentro de mi comunidad si es que puedo lidiar con estas tecnologías, lo cual es aparte del otro tipo de actitudes o disposiciones. Y más adelante espero que al final mostrarles cómo esto resultó en un estudio sobre los niños y los jóvenes que no están ni trabajando ni en educación. Bueno, aquí esto es muy bueno. Hablemos de la inclusión, pero también hay una insatisfacción con todo esto, porque cuando tenemos este tipo de debate, tendemos a hablar solamente con los digitales o con los que les interesa la tecnología. Pero en el mundo de la educación me dicen, yo no soy muy digital, no me importa si usted está utilizando el Internet para buscar su información o no. Si es que esto no tiene un impacto sobre su vida cotidiana, si es que de algún modo no mejora los resultados tangibles, cotidianos para usted, entonces, ¿qué importa? Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos interesa. Y también hay un tema práctico. Es solamente si uno entiende cómo este tipo de resultados se han teorizado y cómo se han implementado en un rango de formuladores de política o áreas que van un poco más allá de lo digital. Es solamente en este minuto donde podemos tener un intercambio con los demás y tener un impacto sobre educación, en la formulación de políticas, en la formación docente, en las empresas, etcétera. Porque de caso contrario es un arreglo rápido. Preguntemos, hagamos capacitación en habilidades digitales, medimos el número de personas que pasaron por los cursos, o damos plataformas y vemos cuántas personas tuvieron acceso a la plataforma, o si veamos las cosas que la gente ha hecho en línea. Pero todo eso implica que hay muy poca evidencia de que esto realmente tiene un impacto sobre nuestras vidas cotidianas, especialmente en el área de la educación. Incluso hay evidencia de que esto no tiene una consecuencia correlativa para el mundo fuera de línea. O sea, el mismo tipo de uso de personas, de antecedentes muy distintos, puede llevar a resultados muy distintos. Y lo que nuestro estudio ha estado demostrando es que
Las desigualdades de las que hemos estado hablando, las verdaderamente importantes, las que están realmente arraigadas en las estructuras sociales o en desventaja socioeconómica, tienen que ver con traducir el uso en resultado. Ahí frecuentemente es donde está el problema. Y les voy a mostrar en un minuto más. Lo estoy preparando para esto porque vienen unas diapositivas muy densas, entonces les voy a decir, no intenten ver todos los detalles, se las voy a explicar. Entonces aquí estamos ahora con el proyecto y pareciera casi obvio, por supuesto que nos interesan los resultados y los beneficios, sí, pero en realidad no tenemos buenas mediciones, buenas definiciones, por lo tanto hemos utilizado esto. No hay en realidad una política viendo esto. Es como muy segregado. Hay muchas personas que piensan en los resultados de salud, pero frecuentemente no incorporan lo digital. Hay muchas personas pensando en digital, pero en realidad no tienen ni idea de cómo evaluar los resultados sociales, los beneficios tangibles. Pero también hay precedentes en términos de este lenguaje muy técnico y pensando en el retorno social sobre la inversión en intervenciones. Entonces, probablemente podríamos aprender de esto sin adoptar necesariamente estos modelos económicos neoliberales. Pero también auditorías de igualdad. Por ejemplo, si el gobierno introduce una política, tienen que comprender cómo es que esto va a afectar todos los distintos grupos. Los derechos del niño, se habló de esto ayer, pero los derechos humanos más amplios, los distintos grupos. Y hay que decir cuál es el impacto que tiene todo esto. Y cuando introducimos la tecnología en distintos entornos, ¿en qué resulta? Bueno, esto es un proyecto en desarrollo. Hemos hablado acerca de estos resultados, de estos beneficios tangibles como resultados, y hemos hablado acerca de tanto el logro de estos resultados, o sea, puede usted hacer algo, pero también cuál es la calidad de estos resultados, porque en el ejemplo de encontrar un empleo, por ejemplo, si encuentran un empleo, bueno, es un resultado muy bueno, tal vez, pero si es un empleo muy malo, y si usted podría haber tenido un empleo mejor si hubiera ido al almacén de la esquina en vez de buscarlo en línea, entonces no es un resultado satisfactorio. Entonces, cuando nosotros medimos estas cosas, tenemos que ver no solamente si es que lo lograron o no, sino que además el nivel de satisfacción con la calidad. Y aquí es donde entonces, cuando analizamos, bueno, este es el punto en el que volvemos atrás un poco a nuestro conocimiento rico que tenemos de recursos y cómo esto funciona. Hemos hecho un mapa del tipo de actividades que uno puede hacer online en estas maneras tradicionales de pensamiento entre recursos y capital, pero también hemos visto cómo se pueden relacionar con resultados reales en estos tipos de campos de recursos. Aquí es cuando les digo no miren al detalle. Esto se basa en una publicación que hicimos con Rebecca Engen y Alexander von Dort, en donde pusimos a prueba este modelo. Hablaba con mi colega Fabio y Matías anteriormente que este es uno de las razones por qué este proyecto se ha hecho prácticamente por primera vez. No solamente ha desarrollado un modelo teórico, sino que con definiciones también que sean lo suficientemente específicas para que nosotros en terreno hagamos una medición y evaluemos la hipótesis que tenemos. Lo que podemos ver aquí entonces, esta es la parte del campo económico. En el entorno económico hay específicos muy específicos que tienen resultados muy específicos. Si se utiliza la tecnología en relación a la educación, los resultados son educacionales. Es una especie de modelo que cada modelo tiene su resultado correspondiente dependiendo del ámbito. Ahora, muchas veces quienes hacen política generalmente creen que si simplemente la gente se conecta para hacer lo que quiera, automáticamente van a hacer las otras cosas que ellos quieren que hagan, que no es la situación, al menos no este caso. En el caso de las actividades económicas, pero también vemos acá, y es por eso que es importante distinguir las distintas habilidades y tener una definición. Aunque las habilidades estén correlacionadas, nosotros las hemos modelado y hemos visto que las habilidades más blandas, las creativas, generalmente no son parte de la capacitación de alfabetización digital. Estas son justamente las que marcan una diferencia al momento de traducir uso en resultado. Uno necesita estas habilidades de operación, navegación e
información operacionales, pero son importantes principalmente para permitirle a uno y también requiere de otras o al estimular otras habilidades. Esto es una sorpresa porque recuerden que estamos hablando aquí del ámbito económico. ¿Por qué saber cómo crear contenido sería importante para el ámbito económico? Bueno, por ejemplo, si quiero subir a Internet un currículum, no estamos hablando de crear un sitio web o una página web, estamos hablando de poner información disponible en el mundo digital y compartirla. La siguiente es el campo o el ámbito social. Aquí lo que se ve interesante es que en el ámbito social, y esto ocurre dentro del mismo ámbito, pero también en otros, es que en la participación social tiene lo que podríamos hablar beneficios colaterales. Uno podría utilizar muy activamente cosas como, por ejemplo, la comunicación informal, y esto realmente tiene beneficios en otras áreas también. Y eso corresponde a lo que vimos acá abajo con este tipo de habilidades. Nuevamente son las habilidades de creación de contenido las que importan. Esto la verdad es que nos sorprende porque obviamente podemos traducir este uso en resultados tangibles. Lo que no mencioné en la imagen anterior es que donde están las desigualdades es justamente aquí. Las desigualdades que existen en ser capaces de poder traducir uso en resultados tangibles entre los grupos que ya están marginalizados y los que no, está justamente en las habilidades blandas y cómo estas nos permiten traducir uso en resultados. Esto quiere decir, como decía anteriormente, que el mismo tipo de uso puede tener un resultado totalmente distinto para personas que provengan de grupos aventajados o desaventajados. Ahora, obviamente, por ejemplo, analicemos, estamos buscando un trabajo, que es una actividad, no un resultado, o un uso, no un resultado. Las personas de grupos más desaventajados no tienen la posibilidad de tener acceso a ese trabajo. Tratan de hacerlo, uno los ve que ellos efectivamente marcan los puntos que tienen que hacer, pero no reciben o finalmente no tienen el trabajo que sea en este caso sería un trabajo satisfactorio y de buena calidad. Y aquí nuevamente tenemos este modelo. Ahora voy a criticarme yo, porque aquí justamente es el punto en donde nos detuvimos con nuestro modelo. Ya he dicho que incluso aquí ya tenemos muchos problemas pensando en cómo podemos medir resultados, hacerlo apropiadamente, cómo podemos medir resultados reales y no fantasías de lo que podría estar sucediendo. Uno de los problemas que hemos visto es que tuvimos mucha dificultad solamente en base o basándonos solamente en habilidades y uso. Nos costó mucho poder explicar desigualdades en estos grupos y traducir eso en resultados. Lo que empezamos a ver cada vez más en los proyectos, a medida que el proyecto iba evolucionando, es que producto de que estas están particularmente en ciertos grupos, también están involucradas o incluidas en comunidades y redes sociales muy específicas. Ahora, estas comunidades claramente están asociadas a ciertos recursos, pero no necesariamente es el caso siempre. Entonces, tenemos estas estructuras sociales y en vez de hablar de motivaciones e intereses del individuo, con frecuencia son las normas y los valores creadas por este tipo de comunidades y redes sociales en las que vivimos día a día que determinan cómo nosotros vemos lo que es acceso o qué tipo de habilidades necesitamos o qué tipo de usos nos van a dar oportunidades o no. Este trabajo se basa en la idea o en una teoría más bien que ha sido desarrollada dentro del ámbito de la psicología social y la sociología, en donde hablamos de la relatividad de la desigualdad, en donde realmente no es una desigualdad absoluta, no es que alguien tenga algo que yo no tengo y por lo tanto necesito tenerlo. No se trata de eso. Acá más bien se trata de la percepción de estas desigualdades, la percepción de si acaso necesito hacer algo con respecto a mi situación, si es un problema que yo no tenga esto y que la otra persona sí, o que yo no pueda hacer algo que la otra persona sí puede. Eso dependerá de cómo está posicionada la persona en relación a nosotros. Vemos a esta persona que como una persona como yo, igual a mí, o alguien que yo puedo utilizar como un modelo a seguir. Y lo que pasa en las campañas de concientización es que ellos presentan a personas que no son como las personas que están en nuestro entorno del día a día. Es
Obviamente podemos ver como, por ejemplo, una persona que trabaja en un banco tiene un muy buen trabajo y puede trabajar y tener excelentes vacaciones, por ejemplo, pero no se relaciona necesariamente con el entorno en el que yo sí me desenvuelvo. Es un modelo bastante complejo, pero hemos descubierto que esto podría quizás explicar algunas de las dificultades que nosotros hemos tenido vinculando habilidades con traducir uso en resultado tangible. Entonces, actualmente lo que estamos haciendo es trabajar en este modelo de ecologías sociodigitales. Ya hemos escuchado hablar de ecología digital, pero es importante entender cómo las ecologías digitales tienen la tecnología, las habilidades y aquellas cosas que nosotros tenemos como individuos en el día a día. Y como todo eso va variando, no solo entre individuos, sino que también en contextos sociales. Siempre tenemos que ver el tipo de combinación que existe entre el contexto social y el digital. Voy a llegar a mencionar esa conclusión, pero antes de eso quisiera mencionar 2 puntos empíricos que ilustran un poco cómo funciona esto. Nosotros podemos ver esto reflejado y la verdad es que es muy difícil para los que hacen investigación en este campo y también para quienes desarrollan políticas. Es muy difícil ver esto porque para ellos o para mí incluso, a pesar de que hago mucha investigación, es un mundo bastante extraño, bien, bastante lejano en el que viven ellos. No es mi realidad. No es mi realidad que todo mi entorno no esté conectado. Ellos ven interacciones del día a día como algo positivo. Todos nos quejamos, por eso siempre escucho personas que dicen, sí, yo estoy abrumado, toda la gente está esperando que yo que esté conectada y para eso tengo un día de desintoxicación digital. No, no me refiero a eso. Estamos hablando de que esto no es una realidad para las personas, es para algunas personas y no tiene nada que ver con su entorno. Y puede incluso haber cierta resistencia, como algo que se les está forzando a hacer. Y no lo estoy refiriendo tampoco desde perspectiva individual. Esta cita es de una de las personas, uno de los jóvenes que participaron en nuestro estudio y ilustra bastante bien algunas de las cosas que funcionan bien. Dice, mis padres, incluyendo la generación mayor, incluyendo la gente que sean mis amigos, la verdad es que la mayoría de mis amigos, ellos no utilizan sus teléfonos celulares muy a menudo. Yo no soy una persona que está todo el día con mi teléfono celular. Yo lo dejo, mis amigos lo dejan y vivimos una vida normal. No soy parte de esto. Yo leo, hago otras cosas. Para ellos entonces es una separación que es algo que no vemos con mucha frecuencia en otros grupos. Ellos tienen una diferenciación entre lo digital y lo no digital, especialmente con los más jóvenes y un poquito más mayores. Ellos no hacen esa diferenciación tan clara. Lo vemos de una manera muy extraña cuando trabajamos con estos jóvenes, como una especie de nostalgia de un mundo no digital del que alguna vez escuchamos hablar a las personas mayores, porque se asocia con personas mayores. Pero cuando uno ve, por ejemplo, las desventajas que enfrentan las personas, también se puede reflejar mucho de esto. Y aquí hay otro importante aspecto a mencionar, es cómo realmente está incluidas estas experiencias con la tecnología, con las experiencias que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida en el mundo offline, en el mundo desconectado. Esto es una de las diferencias cuantitativas más grandes que hemos encontrado. Esta es una medición que solamente que casi excluimos, pero en este caso la verdad es que fue bastante beneficioso incluirla. Los jóvenes de grupos desaventajados, la mitad de ellos dijeron que no confiaban en nadie conectado. Ahora, los jóvenes no desaventajados, los que tenían trabajo y educación, ellos son más o menos 35% de ellos dijo que no confiaba en la gente que estaba conectada. Lo mismo pasó con las motivaciones que les mencionaba anteriormente.
no había una diferencia muy grande en sus intereses o lo que hacían cuando se conectaban. No había tampoco diferencias en cómo ellos percibían la tecnología en la sociedad en general. Eran percepciones bastante positivas, optimistas. La diferencia tenía que ver con el valor social que les entregaba. Los más jóvenes desaventajados no sentían ninguna presión social de involucrarse con la tecnología, no recibían esa presión desde sus familias o amigos. Ellos no pensaban o no sentían que para un trabajo en el futuro iban a tener que tener estas habilidades digitales. Y cuando empezamos a analizar el trabajo cualitativo, esto era porque la verdad es que no es el punto de ser parte del mundo digital. Ellos saben que efectivamente si ellos van al negocio de la esquina y ven que les pueden entregar un trabajo, eso también es una opción. A ellos no les preocupa si efectivamente tengan o no habilidades digitales para poder tener ese trabajo. De hecho, ellos prefieren que se les diga que no cara a cara en vez de online. ¿Por qué? Porque tienen una historia de ser rechazados por las grandes instituciones, por instituciones sin rostro. Para ellos la Internet es esa institución sin cara. Cuando ellos presentan un currículum online, ellos dicen no. Ellos dicen hay una persona acá sentada en el computador diciendo no, este no me gusta. Bueno, algunos de nosotros pasamos por las mismas situaciones y probablemente entendemos que hay un montón de personas que también presentan su currículum y que nadie va a estar ahí pendiente. Nadie va a decir, no, Ellen, no la contraten a ella. Entonces, para entender cómo está esto involucrado en su historia, en el transcurso de sus vidas, esto también nos permite entender cómo esto podría cambiar a medida que cambiamos los contextos de las personas. Y aquí es cuando ya empiezo a cerrar. Nuevamente, este es el mapa que les había mostrado anteriormente. Y les quiero mostrar algunos puntos interesantes que nos hicieron pensar en esto. Nos hizo pensar en estas comunidades o efectos de redes sociales de desigualdades. Aquí busqué Eden, que es un pueblo en Reino Unido. La verdad es que acá podría buscarlo porque es un mapa interactivo y podrían ver cómo tenemos distintos indicadores. Lamentablemente no puedo tener acceso a Internet. Parece que tengo que primero salirme de la presentación para poder hacer eso. Aquí, habilidades digitales. Sí. Eso no lo vieron. Ahora sí. Aquí seleccioné Eden, que tiene un promedio como que la exclusión es bastante probable de un individuo en una Gran Bretaña digital. Pero lo interesante de Eden es que tienen bastante infraestructura. Hay muchas personas como que fuera de línea, dentro del promedio del país, pero que tienen habilidades digitales muy altas. Y luego el uso de estas habilidades, hacer algo con la tecnología, es bastante baja. Entonces, aquí ha pasado algo. Aquí está pasando algo, porque en otras áreas con características muy similares tienen un perfil muy distinto. Les voy a mostrar otro ejemplo, porque yo creo que esto también es muy interesante y tiene el nombre menos prosaico de Newham, que no es Londres. Bueno, ven la probabilidad de exclusión. Esta gente que es pudiente, es muy poco probable que estén social o digitalmente excluidas. Lo que vemos aquí al ver la parte digital es casi como un patrón opuesto. Y estos están en línea, lo están utilizando, han utilizado la tecnología, pero sus habilidades son muy bajas y tampoco lo están utilizando tanto. Esto nos está diciendo que el acceso en sí mismo no es suficiente. Nos dice que las habilidades tampoco en sí mismas son insuficientes. En el ejemplo de Eden. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, la idea en este minuto. Si me dan un segundo, yo espero que esto aparezca.
Entonces aquí me voy a detener las conclusiones. Estoy diciendo, hemos transcurrido un largo camino en esta área, pero ahora estamos trabajando con la ITU para revisar las medidas, para que puedan predecir en un futuro cierto, ver cómo distintas personas podrían involucrarse en ese futuro. Las sociedades en general, el mundo digital no está separado de ese mundo social. Hay superposiciones muy claras entre lo social y lo digital, tanto en este minuto, pero incluso mucho más probablemente a futuro. Nosotros entendemos aquí, las personas en esta sala entienden que lo digital no es un lujo. Y Sonia también lo mencionó ayer, sino que hoy es una necesidad para beneficiarse, participar como consumidores, nuestro propio bienestar. No es una opción hoy. Y probablemente tampoco esté bien que estar fuera de línea. Podrían estar desconectados por opción, pero hay que tener mucho cuidado si alguien dice que están que están desconectados porque no les interesa. Esto hay que verlo, porque son exactamente las mismas personas que les faltan las habilidades, que viven en barrios marginalizados, que dicen que lo que no les interesa. Tenemos que comprender que es simplemente medir el acceso o simplemente medir estas habilidades técnicas para explicar lo que está sucediendo no es suficiente. Es un concepto multidimensional. Debemos ver cómo se traduce esto en resultados, porque tal cual ha demostrado el estudio, es frecuentemente donde realmente están las desigualdades, e incluso en países donde hay grandes similitudes entre géneros, entre hombres y mujeres, en términos de cómo utilizan las tecnologías, su capacidad de traducir estos resultados satisfactorios es desigual. Entonces, tenemos que pensar, cuando hacemos estas políticas, si vamos a Eden, deberíamos tener un enfoque distinto a que si uno va a Newham, aunque las personas en estas áreas ambas pueden estar excluidas. Debemos comprender dónde está el problema. No es estático, es dinámico. Si esta persona se muda de Newham a Eden, claro, ¿qué pasaría con esta persona? Pero incluso con una habilidad menos importante. Ahora estamos mapeando Londres. ¿Por qué es significativo que hay algunas personas que están en sus barrios y solamente en contacto con sus amigos y familia muy parecida a ellos? Y mientras que otros tienen eso, también van a trabajar en el centro de la ciudad. Mientras que las personas que tienen lo mismo, pero viven una vida muy distinta. Esto no es estático. Y finalmente, debemos comprender cómo todos estos valores alrededor de lo digital, cómo se van generando. Y es una ecología digital social. Y nunca podremos ver al individuo en su ecología digital, cuáles son los usuarios, acceso, etcétera. Siempre tenemos que verlo en términos de cómo esto se vincula con su entorno social de distintos modos y cómo esto ha cambiado en el tiempo y en términos de movilidades físicas, geográficas, cuando las personas se van trasladando a entornos sociales distintos. Bueno, con eso me quedo. Muchas gracias. Espero que haya tiempo para preguntas. Aquí no tengo un reloj. ¿Media hora? Bueno, perfecto. Están todos digiriendo. Muchas gracias. Tanto sobre lo que se puede reflexionar. Quisiera retomar algo al medio, la importancia de las habilidades críticas. Si estuviera soñando qué resultados me encantaría que encontrara, que las habilidades críticas realmente importantes, pero está la posibilidad de que no. ¿Podrías decir algo más acerca de, bueno, qué indicaciones tiene esto?
O sea, habilidades creativas se corrige. Creativas, sí. No, las críticas no, las creativas. No. Las habilidades creativas que jugaron un papel clave en la predicción de los resultados, incluso el dominio como el económico, donde uno podría decir que, bueno, ahí no. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en por qué estas habilidades creativas son tan importantes? Si podrías decir algo también acerca de las medidas. ¿Qué rango de creatividad se está indexada con esta medición? ¿Y dónde nos lleva esto en términos de las implicancias para la política? Bueno, empecemos con las medidas. Nosotros explícitamente no queríamos... Porque las personas hablan acerca de la creación de contenido, la creatividad en línea, frecuentemente están hablando de algo a un nivel muy alto. Por ejemplo, la codificación. Empezaríamos a todos a codificar. ¿Por qué? Si todo el mundo puede codificar, todo el mundo va a ser un ciudadano digital y generar material. Bueno, obviamente esto va a ser importante en un mundo a futuro, que hayan personas que lo puedan hacer. Pero tanto nuestro trabajo cuantitativo como cualitativo, en realidad hemos enfatizado las habilidades de creación de contenido más básico. Y esto va de subir un formulario, por ejemplo, o que es algo que hacemos casi todos los días, o completar formularios en línea. Eso es la generación de contenido sobre nosotros mismos. Y es algo que hacemos, pero frecuentemente se pasa por alto como que fuera una habilidad que es básica y hay que saber cómo hacerlo. Bueno, ese es como el nivel más básico, cómo generar contenido y subirlo y compartirlo con otros. No es el subirlo la habilidad, sino que el saber cómo estas cosas funcionan. Entonces, hay un elemento técnico, sí, pero también tiene que ver con entender de por qué las personas están solicitando esa información, con quién la comparten y lo que se espera en este sentido. Y después hablamos de nuevamente cosas, y es por eso que están todas estas habilidades intervinculadas. Por ejemplo, el tipo de entendimiento, que si uno quiere llegar a alguien con algo que uno produjo, incluso si hablamos de lo político, como Peter antes, pero digamos que ustedes tienen una opinión, entonces la pueden expresar, o podrían no poder utilizar el tipo de herramienta para hacer que su contenido tenga ese impacto sobre otros. Bueno, tal vez por eso es que sea esto tan importante en términos de traducir usos en resultados. O sea, es la habilidad de poder generar material, subirlo y compartirlo para que tengan el tipo de resultado tangible de tal vez cambiar algo. Y en realidad hemos tenido muchos intercambios de muy alto tenor en que la gente dice codificación, sitio web, diseño, pero para la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, ese no es el tipo de generación de contenido que la gente quiere hacer. Y ustedes saben que como investigador, lamentablemente, si nosotros hiciéramos una encuesta de nuestras habilidades, tendríamos que hacer 50 preguntas. Bueno, este no es nuestro mundo, especialmente no para este proyecto, porque en este proyecto en realidad nos estamos centrando en los resultados tangibles. Entonces nosotros tendríamos que destilar algunos de estos conceptos. Y de hecho ha sido más fácil para nosotros hacerlo en cierta medida con las habilidades de generación de contenido más que las habilidades de tipo social, porque las más sociales son mucho más contextuales, como también, volviendo a lo que mencionaste al inicio, las habilidades de información crítica, y dónde uno va en línea, en qué información confiar y cuál no. Este tipo de habilidad, en cierto sentido, son más difíciles de definir, como que en términos de distintos niveles de interacción, distintos tipos de interacción, porque también están muy relacionados. Entonces, tuvimos más problemas con eso, para poder tener 5 ítems, 3 o 2 o algo que pueda medir ese tipo de complejidad. Entonces, como investigador, esto es bastante difícil, pero lo que sí hemos hecho, y esto hacia tu otro punto, es que Magda también y Patricio, ayer cuando hablabas de tu investigación, mostraste también algo así. Nosotros hemos hecho pruebas de desempeño en que hemos visto las respuestas de las personas en estos cuestionarios
y en qué medida correspondían a que ellos realmente podían hacer algo o no. Ahora, veamos cómo navegan ese mundo, cómo funciona esto en la práctica. Y entonces, esta es una de las cosas que hemos hecho para poner a prueba la validez de las habilidades, incluso las más cortas. Pero obviamente tan pronto van restringiendo la validez, se hace más difícil. Y también la distinción entre habilidades se hace poco clara. Ahora, esto ha sido importante en términos de las medidas reales, pero en términos de su validez, lo que nos hemos dado cuenta con las habilidades es que no pueden preguntar esto de una forma dicotómica. No puede decir, ¿se aplica esto a usted o no? No, nosotros no preguntamos si usted es bueno o malo en esto, o cómo clasificaría sus habilidades en esto, porque sabemos que con los altos niveles de deseabilidad social, como ya expliqué, pero es muy importante tener una habilidad en que las personas puedan decir, no tengo idea de lo que me está hablando aquí cuando pregunta esto, lo cual que hemos interpretado como probablemente no tienen la habilidad, como que esto realmente no se aplica a mí. ¿Cómo? Y hasta sí, esta declaración acerca de este tipo de habilidad se aplica plenamente a mí. Es muy importante hacer esto porque así vamos a obtener los resultados no sesgados. En nuestro análisis, sin embargo, frecuentemente tendemos a no utilizar la habilidad, sino que comparar aquellos que indican altos niveles versus los que indican todo lo demás. Pero para poder llegar a ese tipo de análisis debemos tener la habilidad, porque si ustedes no la preguntan para la habilidad, vemos que es mucho más probable que ciertas personas que ya están aventajadas en la sociedad tiendan a decir que tienen alto nivel de habilidad. Entonces, como un ejercicio bastante interesante el que tuvimos que hacer, nosotros pusimos todas estas distintas habilidades a prueba en nuestro piloto y vimos cuáles eran las características de estas habilidades, si es que realmente indicaban una diferencia en habilidad o una diferencia en cómo uno se veía a sí mismo, como una persona confiada o no confiada. Y aunque cambiaban las habilidades, lo cual vamos a hablar de esto en otra reunión, pero pudimos ver esto en Chile, donde en realidad no había diferencia entre géneros en cuanto a las habilidades o las respuestas a estas preguntas. Y tampoco había diferencia cuando vimos la actividad como tal. Bueno, mientras que sí habían diferencias entre otros grupos que estaban indicando otras cosas. Bueno, sí. Back, they were waiting a little bit longer, Peter, but you can go. I think there's only one mic, so. Maybe they have been holding their hands up and getting cramps for quite a long time, so. They're in the back. Yeah. Hey, Ellen, how are you? I'm good. Hola, Helen. Cold. Yeah, I'm going to take advantage Voy that a I'm aprovechar here que and estoy I'm going to aquí do y the voy a question hacer in la pregunta en español. Voy a moverte un poco del tema que estábamos hablando y te quiero preguntar más por la tecnología móvil y el tema de la inclusión digital y la tecnología móvil. Las políticas públicas han apostado por la conexión móvil y muchos de los que se están incorporando en los últimos años son mobile-only users o mostly mobile users. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado ustedes respecto del aparato de acceso? Cómo en el fondo se comporta el proceso de inclusión digital para aquellos que son mobile only users y cómo evoluciona, o sea, si han visto, porque a lo mejor todavía no, es una de las preguntas que yo también tengo, si han visto cómo esto evoluciona, en el fondo con aquellos que parten con tecnología móvil, solo a través de Facebook o WhatsApp y nada más, si ellos eventualmente se incorporan a mayores actividades, etc. Gracias por la pregunta. Es que esto en este proyecto, los datos de Inglaterra y de Holanda, no hemos hecho ese ejercicio porque solamente encuestamos a usuarios de Internet, que en ese entonces, porque ya hace 2 o 3 años, no había esa distinción tan como fuerte entre los mobile only y los que usaban más dispositivos. Lo que sí sabemos, y eso también en el EU Kids Online, en el Global Kids Online, se muestra que la gente que tiene acceso a más diversidad
de plataformas, de tecnología, tienen un uso más amplio. Y que con el uso sobre el tiempo, la gente, como si ha usado por más años, adquiere más habilidades, uso más amplio. Sin embargo, en este estudio de los Nini y otros estudios que se están haciendo en el mundo y que con mis colegas, lo que se me mostró y lo que se está postulando, porque no hemos tenido suficiente tiempo como para comprobar si eso es un trend o una cosa que recién está empezando, pero eso es lo que se está postulando, es que los mobile only, hay un efecto que llaman el de-skilling. De hecho, en comparación con gente que tiene acceso a diferentes plataformas, la gente que tiene acceso solamente al móvil no tiende con el tiempo a amplificar tanto la diversidad de actividades que hacen, pero tampoco tienen que como adquirir habilidades que no tenían antes, porque están encerrados en usar una aplicación. Saben usar WhatsApp, saben usar no sé qué, el Skype o el eBay. Incluso en unas entrevistas que hicimos en Chile en un proyecto hace mucho tiempo, esa gente, ya, yo sé cómo usar eBay, pero no sabía cómo enviar ni un email, o cosas que en principio deberían ser mucho más fáciles. Entonces, es un proceso que tememos que está pasando. Entonces, las políticas públicas que dicen, ya, no tenemos que preocuparnos porque todos van a tener acceso a los móviles, yo temo que el Matthew Effect ahí va a explotar. Ya. La otra cosa, y esto no es un dato así como solamente de nuestro estudio, pero que hay ciertas actividades y actividades que en general son asociadas con como pegas con trabajo de nivel socioeconómico más alto, de educación más alta. Esas actividades no puedes hacerlo en el móvil. Escribir un ensayo, ¿no? Subir un currículum, encontrarlo de nuevo. Esas cosas son casi imposibles con el móvil. Y no creo que eso va a cambiar. No es que ya vamos a desarrollar algo, y eso vemos, que dentro de la gente con niveles socioeconómicos más altos, ellos tienen ciertas cosas que hacen en el móvil y otras cosas que hacen en el laptop. Y eso también en el estudio que yo he terminado el trabajo cualitativo de campo en Los Ángeles y Londres, eso es lo que vemos, que esa gente tiene un uso bien específico y particular de los diferentes dispositivos, mientras que otra gente que depende del móvil, no, porque tienen que hacer todo eso y es frustrante. Y además muchas de esa gente no tienen datos, así que tienen que ir a la casa de su tía o estar fuera de la casa de sus amigos para engancharse al wifi o ir a como la biblioteca donde tienen una media hora y pierden el archivo y ya tienen que volver el próximo día. Así que es un tema muy importante. Yo creo que es uno de los temas que de verdad hay que investigar, porque hay tantas políticas públicas que se están dependiendo de eso. En realidad mi pregunta era bien parecida a la de la Tere, así que voy a proseguir la conversación. Por lo mismo, ¿no has pensado en el modelo de alguna forma incluir como algún tipo de variable asociada como a esta diversidad de uso multiplataforma? Un poco pensando que, o sea, como que me hago la reflexión que justamente lo que planteas acá le da un valor agregado al tipo de mediciones. Sobre todo en países como los nuestros es muy fácil conformarse con el acceso. Efectivamente, acá en Chile había un altísimo en términos de acceso a través de la telefonía móvil, pero cuando tú ves el tipo de uso es muy monouso, muy Facebook. Entonces me hago la pregunta, no sé si una variable externa como variable de control o una variable de parte de los indicadores para cualificar, valga la redundancia, el tipo de uso, este uso más transversal. Eso te lo lanzo una, y la segunda, que es como con asterisco abajo, bueno, tú pasaste los modelos de ecuación estructural.
Solo la pregunta con la variable educacional, pensando que si bien uno siempre la da por sentado, porque sabe que estas brechas tienen que ver con el tema educacional, ¿qué tanto, porque no alcanza a verlo con detalle, como variable independiente te está afectando porque, a todo el modelo en general, que es lo tipo que uno sabe? Entonces, solo para que pudiera desarrollar más eso. Entonces, si entendí bien, la primera pregunta fue como incluir el uso por plataforma. O sea, exacto, la pregunta así directa es que, dado esto mismo que tú estás planteando, que es una línea investigaria, lo que te preguntaba la Tere, si la diversidad de usos de plataforma es un indicador que se podría integrar en un modelo como eso lo tenemos como acceso, pero bueno, hay una cosa práctica que no podemos preguntar en cada uso, lo haces en el móvil o lo haces en el... Porque además ahí ya vas a llegar, no sé, como un chip que tenemos en el brazo y vamos a tener que preguntarle por 4 diferentes dispositivos. Esa encuesta nadie lo va a sobrevivir, ¿no? Así que lo que sí podemos hacer es compararlos con mobile only versus... Entonces, sí, eso está en el acceso. Lo que yo creo que es la solución, porque la metodología cuantitativa tiene una función particular muy útil para hacer algunas cosas, pero no otras. Entonces yo creo que esa cosa de como la experiencia y como las prácticas en los diferentes dispositivos y como la gente lo experiencia, las frustraciones, las cosas así, son mejor explorados de forma cualitativa. Así que en la combinación de lo cuantitativo y la cualitativa, como dije, encontramos este dato, que había un problema de de-skilling y con los estudios cualitativos, ahí se tiene la riqueza de entender por qué es eso. Y la segunda, educación. Ya, muy importante, porque en general la gente piensa, es el costo, ahí ya, si bajamos el costo, porque enfocan en los ingresos, en el nivel socioeconómico. Pero la variable dentro de todos los elementos del nivel socioeconómico que es más fuerte es la de educación. Educación es mucho más importante que ingresos, justo en eso de trasladar los usos en outcomes es la educación, no tanto. Y mi colega Alexander Van Dersen hizo un estudio muy interesante sobre la relación entre algunas de esas capacidades digitales y literacy como más tradicional, numérico y como leer texto y cosas así. Y hay esa relación entre educación, habilidades tradicionales y habilidades digitales también es muy fuerte. Sí. Ahí, Peter, yo creo. Aquí está, ella enfrente. Creo que mi pregunta o mis 2 preguntas pueden sumarse a lo que ya se ha comentado hasta ahora. Cuando estabas hablando, estaba pensando en que en vez de tener esta identificación de las distintas habilidades con distintos usos y tecnologías, estaba pensando en otra dirección, en qué es lo que estaba indicando esto como un medio digital que está cada vez más enriquecido con todo el rango de tecnologías nuevas, como en el trabajo de Madiani Miller. Uno de los temas que emerge entonces es principalmente lo que podríamos llamar nosotros habilidad, que es básicamente la integración de distintas tecnologías en relación a ciertos usos sociales. Creo que eso cambia la relación entre tecnología y sus usos y también genera una pregunta con respecto a los resultados, porque en cierto sentido lo que esto parece indicar es que un nuevo grupo de habilidades que estén apareciendo, también están generando el entorno de posibilidades para ciertos usuarios, y no son habilidades en el sentido del que tú has estado mencionando, de que si acaso tienes la habilidad para utilizar esta tecnología para este uso. Esa es mi primera pregunta. Esta noción de que usos y resultados se pueda quizás expandir para también adaptarse a esta nueva forma emergente de utilizar e integrar las distintas tecnologías, y cómo cambia eso tus nociones de contenido y uso. Y la segunda pregunta es, esta noción de uso generalmente se utiliza para poder entender significados. Si estamos hablando de
mantener relaciones online, esa es la significancia detrás del uso de la tecnología. Para mantener esas relaciones es lo importante. Lo que sabemos de esto es que esta noción del uso allí realmente tiene que entenderse como que está incluida en una forma de vida. El uso no es necesariamente una definición técnica ni tampoco las habilidades que van con el uso, sino que más bien las habilidades de mantener una relación, que es algo que hacemos mucho online. Más bien se trata de cómo se incorpora este uso de tecnologías dentro de una forma de vida. Me pregunto si tu abordaje de las habilidades y resultados se puede también extender hacia esa dirección. Creo que eso es exactamente el punto en donde yo terminé mi presentación, porque este tipo de modelo lineal no se ha quedado quieto por mucho tiempo. Yo lo presenté aquí de esta forma porque esto es más bien el desarrollo cronológico que se hizo. Partimos con acceso, luego uso, y ahora tenemos que pensar en qué es lo que está generando esto de uso para los resultados. Esta es la forma en que el modelo se ha desarrollado, pero en teoría, en la publicación en la que se basa esto, en este modelo, la verdad es que esto no es lineal. Esto no es que sea habilidad, uso, resultado. Era también un modelo mucho más cíclico, era como un tipo de organismo, un modelo mucho más orgánico, en donde todas estas cosas se interrelacionaban y se basaban en recursos y sucedían en todas estas comunidades. Creo que de alguna forma, cuando hablo con investigadores y con creadores de políticas, necesito hacer esto, el modelo lineal, porque ellos quieren saber, ¿podemos tener mediciones de habilidades? ¿Podemos tener medición de uso? Pero ellos siempre quieren una cosa, y es porque corresponde al estado en el que están ellos con respecto a su pensamiento, que está bien. Pero donde yo paré justamente en esta presentación sobre este nuevo modelo de ecología social y digital, y como les digo, esto está en desarrollo, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. No quiero decir que esto sea solamente ecología social, no es solamente que se trate de eso, sino que también se trata de que, aunque sí bien está bien integrado con la combinación social y digital y con la naturaleza de moverse entre estos dos ámbitos, también es importante saber que no es que sea constructivismo social, no es que sea tecnodeterminismo, tampoco se trata de que sea un modelo de domesticación como lo que hablábamos anteriormente, sino que es exactamente lo que tú estabas diciendo. ¿Cómo es que, y para mí cuando yo hablo de la alfabetización, estoy hablando de una alfabetización que produce en esa ecología sociodigital? Cuando hablo de alfabetización digital no estoy hablando de habilidades, ni de uso, ni de resultados en ese sentido, sino que estoy hablando de cómo todos estos elementos se van creando. Y ahí es que yo creo que es importante enfatizar que esto no es un modelo estático. Y obviamente esto es terrible para los investigadores. No podemos decir, perfecto, entrevista, observación, encuesta, y luego sé cómo es tu vida. No, porque si hubiese yo, por ejemplo, ido atrás a 3 horas en donde había desarrollado este trabajo, eso sería una ecología totalmente distinta, y es mucho más difícil realizar una teoría en un nivel abstracto que lo que es hacer una teoría en entorno práctico. Pero creo que claramente esa idea es importante tenerla en mente y recordarla. Bueno, creo que esto, hablo en español, pero creo que mezcla varios temas. Estuvimos como hablando, tengo como 2 o 3 comentarios. El primero es sobre el tema de las normas y valores. Yo creo que algo muy valioso del proyecto es que permite estandarizar medidas, que parece que es algo muy técnico y como que solamente importaría a los académicos, pero a la hora de hacer política pública y de medir termina siendo una cuestión bastante importante. Como se medían skills antes, que como medía ITU y como se medía en su momento en PISA, que fue cambiando, es importante como empezar a estandarizar para poder comparar después resultados. Y si bien en skills está estandarizado, en uso también, esto de las normas y valores es como bastante nuevo, y también en cuestiones más como psicológicas, un poco Rolando traía en su estudio, y creo que Kids Online tiene como algunos aspectos ahí a destacar. Creo que es como la próxima frontera, pero me parece que tenemos un problema de que no hay armonización de indicadores y no hay como mucha estandarización. Es una pregunta abierta para
para ver cómo hacer. Y la segunda, más vinculado a public policy, creo que este modelo, los outcomes son como, dentro de todo, en la persona. Pero creo que también tiene bastante valor si ponemos un resultado tangible, por ejemplo, de un ministerio, que puede ser el uso de gobierno electrónico. Sé que Van Dersen escribió un artículo también sobre cómo impacta en uso de gobierno electrónico, que es un outcome para la población porque tiene unas ventajas versus no usarlo. Entonces me parece que está bueno, aparte de aplicarlo a los fields, mismo el cuestionario, tratar de buscar una variable dependiente interesante, que no sea digital, y ver, o sea, utilizar el modelo para tratar de explicar esos outcomes, más allá de del cuestionario dicto en general. O sea, que pensar en qué objetivos, sean los ODM o los nuevos 2030, y ver cómo con este ecosistema o de dimensiones TIC, cómo puede impactar en esos. Son impactos tangibles, no los que están preguntados, pero como que se puede ir más allá a un decisor de política pública, tratar de como presentarle el modelo en función de su interés. Okay. Bueno, yo creo que el primero fue un call to action, más que nada. Pero ya, esas cosas. Y eso para nosotros también es una cosa muy nueva, porque las normas y valores no es algo nuevo en términos de pensarlo, porque estudios cualitativos lo hacen. Pero hay muy poca teoría de cómo pensar sobre estas cosas. Entonces, vemos que sale como resultado, pero mezclan los intereses con como las actitudes más generales, con como valores más sociales que tienen. Y cuando estábamos pensando en un enfoque más teórico de cómo podemos clasificarlo, y después de haberlo hecho de manera sistemática y incorporarlo en los estudios, vimos que esto salió con datos muy interesantes. Y estos, como mediciones cuantitativas, obviamente no cubren todo, pero nos hace posible comparar, que es una cosa que con los estudios cualitativos es mucho más difícil. Y además, ponerlo dentro de un modelo que ya está viendo las desigualdades como a escala más grande. Entonces, yo creo que es muy importante. Pero ya, las encuestas no son internas, así que cada vez que añadimos algo, se añade tiempo también, así que tenemos que tener un poquito de cuidado con eso también. Y de hecho, estamos discutiendo con otros colegas que quizás ya no es necesario tanto preguntar por usos, porque sabemos que las capacidades y los outcomes, ahí está. Si tenemos esos dos, ya podemos explicar muchas cosas, porque tenemos muchos datos de uso. O quizás si tenemos capacidades y uso, y lo hemos medido en muchas diferentes poblaciones, no tenemos que preguntar por outcomes, una cosa así. Pero ya, ahí el futuro nos dirá. La siguiente cosa es que con otra parte de mi trabajo es diseño en que he estado involucrado, es trabajar con gobiernos en desarrollar modelos de evaluación de impacto. Un poco eso de Social Return on Investment, que no me gusta mucho como terminología, pero y entender cómo esto puede como informar las evaluaciones y el diseño de políticas públicas a nivel no individual, porque las políticas públicas no son como el individuo, pero son con organizaciones e instituciones. Así que eso también podría ser otra presentación separada, pero el modelo con que estamos trabajando con la Unión Europea, escribí un paper por el libro de CITIC, también cómo eso funciona. Y el enfoque ahí es empezar con cuáles son los resultados tangibles, a qué nivel que tiene que esta política pública tiene como objetivo establecer. Y con eso después ya ahí como en el paso 3 viene la tecnología, pero como hacer eso en vez de venderlo como política digital. Y también eso de la auditoría de igualdad, que decía, como el equality auditing. Ahí también lo estamos usando para evaluar las políticas que son como las agendas digitales, para ver si lo vas a introducir así, estos van a ser los impactos en la realidad del país.
en cosas de grupo, no tanto de individuo, comunidad, tanto de individuo. Entonces, este modelo, como dijiste tú, como es teórico y los conceptos son importantes, se puede como usar para niveles micro, pero también se puede usar en un nivel un poco más meso o macro para diseñar y evaluar políticas públicas e intervenciones. Hay otra pregunta. Bueno, es una pregunta teórica al fundamento del estudio, porque no sé si ustedes como equipo se hicieron una pregunta sobre la filosofía detrás del modelo educacional en el que se dan todo este tipo de acciones, porque generalmente uno tiende a asumir a los sujetos que deben ser competentes en determinada área desde un punto de vista del capital humano, de la teoría del capital humano en educación. Y tu estudio me da la impresión que intenta asumir un enfoque de capacidades en educación, que es una propuesta filosófica de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Entonces quisiera saber si efectivamente ustedes tienen esa postura teórica en la base del modelo cuantitativo y que tratan de aplicar, o si no simplemente fue dándose a través del proceso de investigación. Porque uno tiende a asumir en este tipo de investigación el modelo de capital humano avanzado en educación, que es el hegemónico, sin cuestionarlo, y que los sujetos tienen que ser simplemente productivos y competentes. Pero acá se propone que el sujeto también tiene que ser capaz. Y ese es un hacer y un ser distinto. Entonces quería saber, desde el punto de vista teórico, dónde se instalaron ustedes para construir este modelo. Sí, no, exactamente. Eso es lo que como estaba en la base, como pensando, por ejemplo, en lo que Amartya Sen llamaba como horizon of opportunities, capabilities, creating equality of opportunity in terms of capabilities, en vez de crearlo como skills. Por eso también estamos, por eso uso la palabra skills para una cosa muy específica, que es skills que son como habilidades específicas. Pero para mí la capabilities, es como ese enfoque, eso es el modelo completo. Eso es poder obtener los resultados tangibles, tener igualdad en las oportunidades de usar y ser ciudadano, participar, tener objetivos tanto personales como económicos, sociales, culturales. Hay resultados en ese campo. Entonces, para mí, las habilidades son una parte del modelo general, y si hablamos de Amartya Sen y todos esos otros como teoristas, porque el problema con eso es que se hace muy difícil hacer investigaciones empíricas con esos modelos que son muy abstractos, que tienen ideas súper interesantes, que están al base de este modelo, pero que no permiten mucho como especificar o ver los diferentes elementos que crean una sociedad de capacidades como del tipo que estás hablando, pero obviamente esto no es un estudio que no es aislado del resto de que está pasando. Pero a veces es difícil porque es una teoría como más abstracta, más sociológica, y así que en la implementación y evaluación de este tipo de cosas en la vida diaria, a veces es difícil trasladarlo. Y tienes conversaciones muy separadas entre diferentes ministerios, entre diferentes disciplinas, que algunos están muy cómodos con el Amartya Sen, pero los psicólogos sociales o los educadores, que en la práctica dicen, bueno, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Buena idea, pero ya, cuéntame qué tengo que hacer ahora. Así que este modelo trata de como también un poco cerrar esa brecha o la desconexión entre eso como teoría más abstracta, sociológica, y la realidad ahí con la vida diaria de las personas. ¿Ya? ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Estamos? El almuerzo. Ok. Ya. Ok. O sea, entonces ni siquiera puedo decir, obvio, que tenga todos que tienen hambre, que ya veamos, pero unos 5 minutos. ¿Alguien otra pregunta? Maybe we can take 5 minutes then, if anyone has another question. Esto entre teoría y operacionalización, que cuando uno se pone a investigar es como mucho más complicado de
de lo que parece y el proceso de las entrevistas cognitivas puede mejorar bastante. Pero justo, bueno, el modelo de Amartya Sen es muy bueno, pero es muy difícil de luego bajar a tierra. Algunas de estas dimensiones, hay como mayores problemas operacionalizando. En el uso puede ser que no, pero en outcomes, que a veces es difícil. Hay cuestiones que son muy sencillas. Conseguí un trabajo, hice un curso, que no hubiese conseguido sino, pero yendo más a las cuestiones que son más blandas. Ahí creo que hasta culturalmente puede haber problemas. En la adaptación de visto a Chile y Uruguay, creo que ahí es donde habían como más sutilezas que a veces mismo o por aspectos culturales o en la traducción podían ser difíciles de que fueran bien comprendidas en otros contextos. Ahí sí han trabajado algo más de eso. No, y eso yo creo que es muy importante porque además no es solamente el contexto, estamos acostumbrados a hablar de contextos culturales como nacionales, ¿no? Y obviamente es importante porque tenemos ramos así como de referencia y regulación y políticas públicas en ese sentido. Pero también es difícil a veces como tomar este modelo y traducirlo de un ámbito a otro dentro de un país. Así, en las discusiones que hemos tenido es que es más la manera en que preguntarlo y como la teoría metodológica de cómo preguntar esas preguntas en que estamos trabajando, que eso se tiene que aplicar y que podrías hacer un estudio con 1000 outcomes de educación, que son mucho más sensibles al contexto como directo en que estás trabajando y que también incluyes algunas preguntas de outcomes sociales o cosas así porque son importantes, pero la idea es que este modelo será suficientemente flexible como para adaptarlo a un contexto local social, mientras que como se respete la metodología y la teoría de preguntarlo, pero también tenemos que pensar si el objetivo es comparar entre situaciones o entre países, entre ámbitos, que tenemos que tener algunas preguntas que son como anchors, ¿no? Que son como clave, que podemos comparar. Entonces, podría ser 2 outcomes en cada campo que tenemos en todos los estudios, pero los otros pueden ser más como específicos al país o a la situación que estamos investigando. Y con estos como enganches, con estos anchors, se puede comparar, porque ahí se puede ver cuál es la diferencia y cómo se relacionan los otros outcomes a eso. Pero es importante también empezar con la teoría, porque el modelo, a ver, déjame ver si la puedo buscar. No, este. Por ejemplo, como se mide, por ejemplo, lo informal puede ser distinto en diferentes campos, en diferentes países, pero la definición de lazos o relaciones informales es algo que ya tenemos. Entonces, podrías tener diferentes preguntas que miren el mismo concepto. Y en estudios comparativos culturales hay 2 opciones. Como si ves la literatura de investigación comparativa, puedes tener una comparación literal o una traducción literal, que es, ya, esto es una traducción directa de la pregunta, en este caso del ítem, o puedes tener uno que es una traducción en términos del significado, del meaning, ¿no? Que es una cosa que es más valorosa. Entonces, podría ser una pregunta diferente, pero que tiene el mismo significado en términos teóricos y culturales. Y eso hay libros y libros y libros y publicaciones en la investigación como la literatura acerca de encuestas, de cómo hacerlo y cuáles son los problemas con eso. Pero eso, con los outcomes, como es muy obvio para nosotros, porque hemos estado trabajando con eso, pero es un problema que todos los estudios comparativos tienen. ¿Qué traducción hacer? El Global Kids Online tenía lo mismo. ¿No? ¿Traducimos directamente o traducimos que tiene el mismo significado? Última pregunta. Sí,
Lo primero comentar que, bueno, colaborando en el trabajo de este proyecto en Chile, Since I dirige cooperated with Magdalena. this work here in Chile, that is directed by Magdalena. Para las personas que no están familiarizadas And for con el those who are not modelo, incluso yo creo familiarized que les with the puede model, I parecer think that it simple might la sound aplicación, simple, a pero es simple muy complejo application, realmente but it's llegar al quite tema de los complex outcomes. to get to the Metodológicamente es una outcomes point. dificultad Methodologically, superfuerte. it's very Cómo difficult. definirlos, How to define también cómo it, definirlos en términos de how to define gradualidad. Hay them in unos que son más terms of concretos, como decía graduality. Matías, Some pero of hay them otros que are son more más abstractos, que concrete, tienen que ver others are more con cuestiones que abstract, tienen as que ver Matthias con was la saying, that identidad have to do with en fin, identity. incluso que se acercan más a la Sí, satisfacción. esta es la más difícil. Es muy difícil, claro. Esta es muy difícil. Y de hecho, estos los económicos son outcomes tan tangibles que es mucho más fácil. Claro, incluso se podría controlar con otras variables más. Es más fácil triangular ahí también para poder obtener el resultado. ¿No has pensado, porque eso es algo que nosotros hemos discutido siempre como a la pasada o en algunos momentos del proyecto, de comenzar a hacer un trabajo más intensivo, focalizado, más cuasi experimental, de formación de habilidades, por ejemplo, y de comparación longitudinal de la obtención de outcomes, si vamos para allá o no vamos para allá, o a meternos, por ejemplo, en algunas políticas públicas de alfabetización digital, precisamente ofreciendo este modelo como forma de evaluación longitudinal, si lo has pensado. Bueno, en el trabajo que estoy haciendo con la Unión Europea, gobierno de Inglaterra, incluso con el ITU, aunque ellos nunca van a medir outcomes, ojalá, pero no. Pero, eso es justo lo que estamos haciendo, usar este modelo, pero no vamos a poder hacer la complejidad que tenemos, pero, por ejemplo, trabajar con un Ministerio de Educación o trabajar con un campo que es bien interesante, es el campo de salud, porque ahí salud es una cosa en que vemos como todo reflejado. Y porque en esas discusiones también salen nuevas cosas, así como salen nuevos conceptos, nuevas maneras de pensarlo. Y eso sería como lo ideal sería poder hacer algo como performance test o algo con los outcomes y ver. Pero el problema con los outcomes es que algunos de estos no son, o no se puede medir experimentalmente. No se puede ya, siéntate en el laboratorio, a ver, te damos un entrenamiento que tienes las habilidades y después vemos si tienes un outcome. Ese es el problema en otro análisis que hice con un estudio panel en los Estados Unidos, el World Internet Project. Vimos que con una medición de habilidades que era no muy bueno, pero se podía ver que los resultados de tener habilidades en ciertos puntos se expresaban en el uso con un atraso de 3-4 años. Entonces, y eso en teorías de educación o en estudios de educación no es tan, es un proceso que ya se conoce, que los niños que entran al colegio con ciertas habilidades en ciertos años, se ve la ventaja de eso en el año 4, no en el segundo año ni tercer año. Y ese tipo de investigación tiene que hacerlo, pero la única manera de hacerlo es con datos panel, ni siquiera con estudios longitudinales. Tienes que hacerlo siguiendo a una persona como por un tiempo y a ver qué pasa y cuál es la relación. En ese estudio que estaba hablando del World Internet Project, también se mostraba que como comentando un poco lo que decía Peter antes, que las habilidades venían antes del uso, porque hay una teoría de que ya dejémosle usar a la gente y ahí como aprenden por sí mismos, ¿no? Pero lo que se mostró con este estudio es que las habilidades que tienes al principio estimulan el uso, que después aumentan las habilidades, que después estimulan el uso. Entonces, y eso, la verdad, es buena noticia, porque las habilidades, tenemos alguna idea de cómo entrenarlo. Si eres de política pública, hay sitios donde hay cosas que se pueden hacer para aumentar las habilidades. Es mucho más difícil como forzar a alguien a usarlo, una cosa así. Así que en cada paso, en cada etapa de este proyecto, aún hay problemas que hay que resolver.
pero es importante tenerlo como el modelo teórico, el modelo total, para entender por qué estamos haciendo esto en todos los elementos. Yo quería hacer sobre todo un comentario, acá también un poco como venta de la importancia de este proyecto, porque y sobre todo para un país como Chile, que está muy centrado en la entrega de oportunidades. O sea, ese es el foco de nuestro modelo, que es dar oportunidades de educación, dar oportunidades de aprender, digamos, en el colegio, pero no hay una garantía, y eso lo hemos trabajado con Patricio, escribimos algo juntos al respecto, de asegurar la llegada, digamos, hacia un resultado. O sea, en nuestro sistema educativo, de alguna manera, el que puede llega a aprender, pero no hay un sistema que realmente acompañe y asegure y se comprometa con que todos aprendan un cierto nivel, lleguen a un cierto nivel de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, lo potente de este modelo que está mirando el resultado, más allá de todas las dificultades que todavía hay de operacionalizar eso, en términos de política pública, de alguna manera está planteando esto mucho más como un derecho al que hay que observar quiénes están llegando, quienes finalmente, efectivamente, hoy día hay muchas oportunidades de postular a cosas, a servicios públicos a través de Internet, pero finalmente quienes realmente pueden hacerlo y obtienen algo, nadie se está preocupando de eso. O sea, hoy día está todas las oportunidades en ambiente digital, y con eso cumplimos. Y justamente este modelo obliga a ir mirando y haciéndose cargo de los que no están llegando. Entonces eso es un comentario que... No, sí, y yo creo que eso es una de las cosas que a veces complica como cuando estamos hablando de política pública, porque es otro tipo de accountability, ¿no? Ahí tienes que mostrar que quizás no mañana, quizás no el año que viene, pero que en 2 o 3 años todas las políticas públicas o las intervenciones que has diseñado y que has implementado tienen un impacto en esto. Y es una accountability que es mucho más problemático que decir, bueno, el accountability hasta ahora ha sido como dije, ya, cuántos dispositivos, cuántas como TIC le hemos dado a estos grupos, cuánta gente les hemos entrenado en las habilidades. Así que en las conversaciones que yo he tenido, cuando como se dan cuenta que esto es la consecuencia de usar un modelo así, a veces como se ponen un poco, uy, ya, bueno, ahí mucho más como está mucho más complejo y mucho más en juego, porque ahí el accountability en ese nivel es ya mucho más difícil. Okay. Bueno, yo creo que ahora está sí, el almuerzo. Okay, ya. Gracias, Helen.